Para este tutorial, que es el tutorial 2 de programación, vamos a hacer el cálculo del seno de un ángulo en grados usando la serie de Maclaurin en expansión. Sí. Eh, Normalmente para obtener lo que es el ángulo, el seno de un ángulo, coseno de un ángulo y la tangente, cotangente, etcétera, 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 una de las maneras de obtenerla es mediante series. ¿Sí? Y para el seno vamos a utilizar la serie, como ya se había comentado, la serie de Maclaurin en expansión, la cual es una sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de 1 menos 1 a la k sobre el factorial de 2k más 1 multiplicado todo por x a la 2k más 1. Entonces, en este tutorial vamos a tener que utilizar lo que llamamos funciones y ciclos, las estructuras repetitivas o estructuras cíclicas. Ok, el algoritmo. Para el algoritmo de este tutorial en el cual vamos a calcular el seno de un ángulo, lo primero que tenemos que hacer obviamente es iniciar el algoritmo y luego vamos a pedirle al usuario que escriba un ángulo en grados, el ángulo que se desea obtener, su función seno. ¿Sí? Y para poder utilizar las series de Maclaurin o cualquier, normalmente para hacer operaciones con ángulos en matemáticas, muchas de las veces las vamos a tener que hacer los ángulos en radianes. Entonces debemos de convertir el ángulo que nos da el usuario a radianes. Y la manera de hacerlo es mediante la fórmula de radianes es igual a los grados que da el usuario por pi sobre 180. Una vez que ya tenemos los radianes, tenemos que hacer una estructura cíclica para hacer la operación de la serie de Maclaurin, pero también se debe de crear una función que nos ayude a calcular el número factorial. Sí, debemos de recordar que en la fórmula de Maclaurin el divisor es un número factorial. ¿Sí? Y la otra es que para facilitar el entendimiento del problema, vamos a crear variables auxiliares, 3 variables auxiliares que corresponden a los 3 elementos principales de la función de Maclaurin, de serie de Maclaurin. Una vez que ya terminamos de hacer la estructura repetitiva, la cual la fórmula la vamos a crear de manera recursiva, o sea, una fórmula que va a ir cambiando su respuesta con respecto de la estructura cíclica. Cada vez que se hace un ciclo cambia su respuesta hasta obtener el resultado del seno del ángulo. ¿Sí? Y ese resultado lo vamos a presentar en pantalla. Debemos de tener en cuenta que un número factorial crece muy rápido, o sea, entre mayor sea el número al que se le hace el factorial, más grande es el resultado. ¿Sí? Entonces, el factorial está relacionado al número de ciclos, por lo tanto debemos de considerar una cantidad de ciclos pequeña. ¿Sí? Por otro lado, la ecuación de Maclaurin, entre mayor número de ciclos tenga,
es más exacta. Sí, entonces son conceptos que debemos de considerar a la hora de estar programando y ejecutando el programa que resulte eh, como código del código fuente que nosotros creamos. Bueno, vamos a comenzar a hacer el programa en lenguaje C. Ya estamos dentro de CodeBlocks y vamos a comenzar creando un archivo nuevo. Vamos a generar un empty file. Aquí lo tenemos, vamos a guardarlo de una vez. Save. Y lo vamos a guardar en la carpeta que ustedes ya tienen destinada para este programa. Y le vamos a llamar como tut4 proxy. Así yo le voy a llamar. ¿Sí? Siempre recuerden, si estamos en lenguaje C, debemos de guardar el archivo como .c. Ok, vamos a empezar con el gato include, el de siempre, stdio.h, en la librería para poder utilizar las funciones de printf y scanf. Entonces, continuamos con la función principal. Int main, paréntesis vacíos, abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a hacer el return 0 de una vez. Vamos a empezar a adelantar. Entonces, vamos a generar la primera variable que es el ángulo en grados. ¿Sí? Este ángulo lo vamos a manejar en enteros. El problema va a manejar puros ángulos enteros. Entonces, vamos a crear la variable ángulo. ¿Sí? Y esta variable vamos a pedir el valor de esta variable. Lo vamos a ir haciendo paso por paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir el valor de la variable. Vamos a darle un printf para darle información al usuario y vamos a decir que este programa calcula el valor de seno usando la serie de Maclaurin. Y le damos, después de Maclaurin, le damos diagonal inversa n para poder brincar una línea. Y ahora vamos a pedirle vamos a pedir el dato. Vamos a decir al usuario que nos dé el ángulo en grados. Y hacemos un scanf para recibir ese ángulo. Y recordemos, el ángulo es entero, por lo tanto, el dato que vamos a recibir es entero, %d, y fuera de comillas utilizamos el ampersand ángulo. O sea, el ampersand ángulo es para que lo que el usuario escriba en texto con el teclado pueda ser almacenado en la variable ángulo. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que convertir el ángulo de grados a radianes. Esto porque la fórmula de la serie de Maclaurin utiliza radianes. ¿Sí?
Vamos a declarar una variable de punto flotante y le vamos a conocer como rad. Esta variable es la que nos va a almacenar la conversión. Radianes es igual a la fórmula para convertir grados a radianes. Es el ángulo especificado en grados por pi. En este caso pi lo vamos a definir como 3.1415927 3.1415927 y lo vamos a dividir entre 180.0 para evitar el detalle de lo que es una división entera. Con esto ya tenemos los radianes, ya convertimos el ángulo en grados a radianes. Bueno,